En nuestra vida, muchas veces, el demonio nos ataca con hechizos. Padre, ¿pero cuál es el peor de los hechizos? Es muy fácil, Descubre en este episodio cuál es el peor de los hechizos. Pero cuidado, porque muchas veces tú puedes estar practicándolo sin darte cuenta. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, Salve María. Sean bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Salve María con los Heraldos del Evangelio. Y el día de hoy tenemos la alegría enorme de estar aquí reunidos, obviamente con ustedes también, ver sus rostros felices aquí con deseo de aprender más y con nuestro invitado especial del día de hoy, que es nuestro queridísimo Padre Íñigo. Salve María, Padre Íñigo. Salve María, hermano Juan Andrés. Es una alegría estar aquí nuevamente. Y como usted decía, de los rostros felices, ¿no? Nos gustaría, no sé si se podrá hacer eso en el futuro, pero como que colocar todas las ventanitas de las personas así y ver a cada uno. ¿Cuánto nos gustaría conocer a todos personalmente y ver la felicidad que ellos tienen también? Claro que sí, Padre. Y sabe que hablando de eso, todos ustedes tienen no diría la oportunidad, pero bueno, todos ustedes nos ven y infelizmente nosotros no tenemos cómo verles físicamente. Pero sabe que no es por nada, pero a mí por lo menos siento a toda la gente que nos está viendo y nuestro objetivo es llegar pues propiamente hasta su corazón. Exactamente. Y bueno, Padre, el tema que tenemos hoy es un tema que parece asustador, ¿no? Sí. Parece un tema de miedo, parece un tema, digamos, incluso duro de hablar, duro de decir, pero tenemos que saber que este tema lo estamos tocando por un objetivo que es propiamente de nuestro crecimiento espiritual. Y no solo de nuestro crecimiento, sino de nuestro fortalecimiento. Porque, como todos sabemos, vivimos en una lucha, ¿no? La vida del hombre en la tierra es una lucha, como decía Job. Y nosotros tenemos que tener un escudo, tenemos que tener una espada, tenemos que tener nuestro arco y nuestras flechas espirituales. Y por eso vamos a tocar este tema que ya van a ver cómo nos toca a todos. Cualquiera podría decir, bueno, yo no soy brujo, a mí no me hacen hechizos, así que no tengo por qué ver este episodio. Pero desde el momento en que usted haga parte del género humano, pues ya este tema es para usted. Así que no se despeguen, que vamos a entrar propiamente en el tema del día de hoy. Padre, ¿usted podría explicarnos un poco, en general, qué es un hechizo? ¿Por qué estamos tocando este tema? Muy bien. Creo que usted pues concordará conmigo también que uno de los programas así, o de los programas que tenemos en el canal, no digo los más vistos, pero a la gente le impresiona bastante y los ve bastante, es el tema de los maleficios, ¿no? De los hechizos. Evidentemente no es un tema para que nosotros estemos obsesionados con eso y evidentemente nosotros no lo hacemos tampoco todas las semanas. Yo creo que la última vez que grabamos algo sobre los hechizos fue hace más de un año. Hace más de un año. Entonces, pero claro, los programas continúan. A veces uno va a un país, a cualquier otro lugar y dicen, padre, usted habló sobre los hechizos y tal. ¿Y por qué tal vez la gente lo ve tanto? Porque no son tantos dentro de la iglesia que hablan sobre eso, ¿no? Y me parece que es una responsabilidad nuestra hablar sobre ese tema de los hechizos. ¿Por qué? Porque los hechizos son armas de guerra del mal, del demonio y de sus secuaces, de personas malas contra nosotros, contra el género humano, como usted decía. Y si nosotros no tomamos cuidado, nos olvidamos de que estamos en esa guerra, como usted mencionaba, estamos en una guerra espiritual siempre. Dice el libro de Job que la vida del hombre sobre la tierra es una constante lucha y nosotros entramos en ese mundo y nos disparan y la persona no se da cuenta, pero está herida y un montón de cosas comienzan a salir mal, no consigue un suceso en la vida y a veces es porque hay hechizos. Entre tanto, el programa de hoy es sobre el peor de los hechizos. Ya vamos a explicar que hay matices ahí, ¿vale? Pero es el peor de los hechizos. No sé si usted quiere ya decirlo. Lo dejamos un poco todavía. Bueno, la verdad que dan ganas de crear un poquito más de suspenso,
Pero también creo que es importante que ustedes ya vayan entendiendo por dónde va la situación. Sí. El padre Íñigo pues ha tenido muchísima experiencia, tanto como sacerdote como religioso, con todo este tema pues de los exorcismos, del trato con las almas, y de hecho podemos concordar, varios sacerdotes son de esa tesis, que el peor de todos los hechizos es la envidia. Sí. Y en este episodio justamente vamos a ver por qué es el peor de los hechizos, también cómo podemos nosotros librarnos de ese hechizo, y también cómo nosotros debemos tener un cuidado enorme, porque al nosotros tener envidia con las demás personas, nosotros también estamos, por así decir, influenciando de una forma muy negativa a esa persona, por decirlo de una forma light. Soltando demonios contra esa persona, prácticamente. Exactamente. Sí. Entonces, padre, yo estoy un poquito, digamos, ¿cómo decirlo? Quería pedirle que usted introdujera ya el tema, porque Claro que ahorita me perdí un poquito, ¿no? No se preocupe. Bueno, como usted decía, el tema de hoy es la envidia, ¿no? Y creo que ustedes han visto pues la miniatura del podcast de hoy que hemos preparado. Claro, es para llamar la atención, para sorprender un poco más. Asusta, realmente. Es una especie de bruja con una bola de cristal, y en esa bola de cristal está una novia con su novio, o sea, recién casados, en el día de la boda, ¿no? Y alguien, por tanto, viendo esa bola de cristal y deseando algo especialmente contra la novia. Y nosotros lo hemos colocado el título de este es el peor hechizo. O sea, es el pecado de la envidia. Esta bruja, que en realidad no existe, pero es apenas a modo de ilustración, representa cuánto a veces las personas quieren algo que no les pertenece y son capaces de hacer cualquier cosa para obtener ese algo. Entonces es muy común que haya envidia en ese ámbito, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es lo más común. Alguien que se quiere casar, por ejemplo, imagínense, yo he cogido casos así, no que yo he atendido, pero más de confesiones, tampoco voy a decir los pecados de las personas, pero digo en general de casos que hemos visto, que conocemos. Alguien, por ejemplo, tenía una novia, un chico de 18, 19 años tenía una novia, eran felices, de repente se desentendieron o él cortó sin más. Esa novia, que no es católica, a veces puede ser católica, pero esa novia quiere sí o sí quedarse con ese fulano, con ese hombre, con ese joven. Pasa el tiempo, él se enamora de otra, 5 años de novios, llega el día de la boda. Está durante 5 años con una envidia terrible de esta nueva novia que ya va a ser su mujer ahora. Y está desesperada para que no se casen. Y a veces arma un montón de cosas por envidia solo. Pero ya vamos a ver que la envidia generalmente, la mayor parte de los hechizos también es provocado por la envidia. O sea, la envidia en sí, sin hechizos, ya es malísima. Pero la cuestión es que la mayoría de los hechizos vienen por envidia. Por la envidia. Entonces muchas personas, sobre todo cuando no son católicas, llegan a hacer hechizos por envidia para cualquier cosa. En el caso aquí, para quedarse con este hombre. Y de repente comienzan a surgir problemas, o que la persona no llega a la boda, también se desentienden, o se casan y poco tiempo después se divorcian porque hay problemas. Esos problemas son provocados por esa envidia de la otra persona, claro, que muchas veces son hechizos. Recordemos que un hechizo, ¿qué es un hechizo? Es un pedido de ayuda al demonio para conseguir algo que nosotros por nuestras propias fuerzas no conseguimos. El demonio sí consigue. Entonces una persona que hace un hechizo es una cosa asquerosa, siniestra, horrorosa, diabólica, pero alguien que hace un hechizo puede ser, pues, no sé, un sapo con la boca cosida, con una foto de alguien dentro, una gallina negra con no sé qué, una botella de cerveza juntada con unas velas negras. Hay un montón de tipos de hechizos, ¿no? Pero a veces con hechizos más envidia, un hechizo, la persona pide ayuda al demonio, es como si estuviese apretando un botón aquí en la tierra que está conectado con el infierno, y la persona sí que hace un hechizo y tiene envidia, ¡tum!, aprieta el botón, se abre una puerta o varias puertas en el infierno, por así decirlo, y salen demonios disparados para alcanzar su objetivo. Si es un hechizo por materia económica, será para dejarlo en la ruina a ese señor o a esa señora. Si es para provocar la muerte de alguien, si es para causar un incendio, para lo que sea. Aquí en el caso es, por ejemplo, para
cautivar de nuevo a ese hombre, seducirlo. ¿Cuántos casos yo he conocido de personas que se han separado y este hombre volvió a la novia del pasado? ¿Por qué? Porque está hechizado. Y son demonios que están en torno de él. Él no estaba protegido y él de repente comienza a tener un montón de problemas con la esposa verdadera. Rompen, la otra esposa no sabe lo que pasó y es porque hay demonios de envidia, de hechizos también, que lo hicieron volver a esa primera persona. Qué impresionante, padre. Bueno, y usted nos acaba de contar, digamos, por así decir, ejemplos llevados al máximo, ¿no? O sea, ejemplos drásticos de la envidia, ¿no? Pero esto también se puede dar en cosas pequeñas, ¿no? Y en todo tipo de ámbitos. Sí. Sea con pertenencias de alguien más, bueno, con la pareja de alguien más, con la economía de alguien más, o a veces incluso por cualidades personales o físicas de la persona. Sí, por ejemplo, hay casos hasta dentro de la iglesia, a veces pasa eso, no tanto ya por hechizos porque es difícil, pero lo que hablábamos de cuidado con nosotros también, estar llevando demonios a la otra persona, porque la envidia, si quieres ya lo decimos, la envidia, dice San Agustín, que es el pecado más diabólico que existe. Sí, qué bárbaro. Le explicamos después no lo recuerda, sí. que por qué es el más diabólico, pero atrae demonios, o sea, un pecado de envidia cometido, todos los pecados atraen demonios, pero la envidia es como que el demonio se regocija en eso y sale y ataca, ¿vale? Entonces, por ejemplo, dentro de la iglesia hay una señora que canta el salmo, una joven, o una señora, y canta súper bien, pasa un año cantando súper bien, y de repente llega un día a cantar y se le quiebra la voz, después el otro día canta peor, y al mes está con la voz arrasada. Eso pasa, yo lo he visto muchas veces. Y en el fondo, ¿qué es? Ella tenía un don para cantar, Dios se lo dio. Puede ser que la persona tuvo vanidad, como ven la charla de la semana pasada, que vanidad de vanidades, ¿no? Uno tiene que tomar cuidado con los dones que Dios puede darle a la persona, ¿no? Y ella cantó. Pero puede ser también que no tuvo ningún tipo de vanidad. Y alguien en la iglesia, que es católica, pero no es santa, comienza a decir, esa persona, ¿por qué canta así? A mí me gustaría cantar mejor que ella. Yo no quiero que cante así. Yo querría tener ese lugar. Yo querría cantar el salmo. Yo querría... Y la persona, en el fondo, sin darse cuenta, por esa envidia, está lanzando demonios contra esa persona que canta el salmo. Y ese problema en la voz que ya tuvo es porque alguien le soltó demonios por el pecado de envidia. Eso puede pasar con dinero también. De repente, por ejemplo, en un condominio, en una casa, unos están súper bien y colocan un jardín súper limpio, súper ordenado, tal, y el vecino es un desastre. El vecino tiene la casa asquerosa, llena de suciedad, el jardín hecho desastre también, todo sucio, los árboles sin cortar. El vecino comienza a tener envidia, yo querría tener un jardín así. Es por pereza. El otro no quiere. El otro, el bueno, el que tiene su casa en orden, trabajó por eso. Pero el vecino odia la casa limpia, la casa bendecida, por así decirlo, todo ordenado, que el otro tiene. Y lanza con esa envidia, ¿por qué se tiene el jardín tan limpio? ¿Por qué se tiene esa casa tan limpia? ¿Por qué tiene unos amigos tan buenos que vienen ahí a las fiestas y yo no tengo a nadie? Él lanzó una envidia. Ahí los demonios van y se pegan a las cosas de la casa. Eso es lo que se llama también mal de ojo. Vean qué interesante. La envidia, invidencia, la etimología de la palabra envidia es muy interesante. Es de invidencia, o sea, invidere significa es un prefijo que admite varios significados, ¿no? Vamos a dar dos. La raíz etimológica verdadera es hacia, o sea, significa hacia. Videre es ver, o sea, es un ver hacia. El mal de ojo es eso. O sea, es como, ¿sabes? Cuando uno se siente mirado, así. Que o una persona que está cantando el salmo, como decíamos, cantó y de repente unos ojos que se le clavan así. Y ven que le está destruyendo por dentro, así. Entonces, a veces hay gente que ve las cosas buenas, porque eso es la envidia. Sí. Es entristecerse por el bien del prójimo y quererlo para sí. Yo querría ser como esto, yo querría tener esto y no lo tengo. Es el 10º mandamiento, ¿no? Y el 9º también, que es el desear, no desear la mujer del prójimo, no desear los bienes del prójimo. Entonces, la invidencia es el ver hacia con malos ojos, es un mal de ojo. Yo recuerdo, por ejemplo, le voy a contar una cosa de nuestra casa, una cosa casera, que me sorprendió mucho. No sé si será por envidia, ¿vale? Pero realmente me asustó inclusive. Son dos cosas. Una en nuestra casa, otra una persona que yo conocí. En nuestra casa donde yo vivía en Brasil antiguamente teníamos
habíamos plantado unos 50 árboles, unos pinos bonitos así. De esos 50 árboles, unos 20 se murieron. 20. Bastante. Sí. Puede ser porque no lo cuidamos bien, lo regamos casi todos los días, colocábamos tierra, pero puede ser que pasó algo. Pero ¿qué pasa? La casa recibía visitas todo el fin de semana de personas buenas y a veces personas que no eran tan buenas. Ajá. Veían solo por turismo y quedaban como con envidia de una casa tan bonita, de una casa bendecida. Y a veces solo el hecho de envidiar una construcción, envidiar una casa, envidiar un jardín bonito, grande, ya esos demonios salen de la persona o salen del infierno y se clavan en las cosas materiales que a veces Dios nos permite que se clavan en las personas, en nosotros, que estamos protegidos. Y van a pudrir por dentro algunos árboles. Y los 20 árboles se murieron. Puede ser que sea por causas físicas, ¿vale? Curiosamente, llegó la pandemia. Esos 20 árboles los tuvimos que replantar. Plantamos nuevos 20 árboles. Llegó la pandemia, se cerró la casa. No había visitas. No había gente ni buena ni mala entrando porque estaba todo cerrado. Cuarentena absoluta. Los plantamos, 3 meses cerrados. Se murió un árbol creo. Los otros 20 todos nuevos. Perfectos. Y uno dice, no será, claro, puede ser que los cuidamos mejor, le colocamos más tierra, puede ser también, no digo que no, pero a veces uno dice, hay que tomar cuidado con las personas que uno tiene alrededor, rezar por ellos, claro, pero a veces son personas que quieren el mal. Una señora me contaba eso, también en esa ciudad, que tenía un papaya, un árbol de papaya, sí. Que dan más aquí en América, en España no, casi no hay, creo. Y un árbol así la tenían en su casa. Y daba unas papayas súper buenas, sabrosas, tal. Ahí llega un día una vecina y dice, ese árbol de papaya está, qué bueno, ¿no? Esos frutos de papaya está súper florecido, tal, no sé qué. El árbol crecido, fuerte, verde. Y los frutos de la papaya tan sabrosas, tan buenas. Sí, muchas gracias, tal. Al día siguiente, se murió el árbol. Qué impresionante. Se secó, paró. La señora me decía, ¿pero qué pasó? Claro, esa persona que le dijo eso, en el fondo tenía con su palabra. Estaba elogiando, pero no era un elogio. Era una envidia. Y estaba con sus palabras, estaba matando un árbol. Es fuertísimo. Hay una frase de la Sagrada Escritura, no me olvido ahora cuál es, pero dice algo así, como que la envidia corroe completamente a la otra persona, ¿no? Qué impresionante, padre. Y de todo lo que usted dijo, bueno, quería resaltar nuevamente la definición que usted dio de envidia, que es el regocijarse por un bien del prójimo. No, perdón, ya me confundí todo. El entristecerse por el bien del prójimo. Exactamente. Que es ahí donde creo que entra propiamente lo malo. Porque uno puede ver, uno puede admirar, pero ya entristecerse por el bien del prójimo, claro. Ahí es ya donde entra. Entristecerse y quererlo para sí muchas veces, ¿no? Exactamente. Y también importante, relacionándolo con esta primera parte que hablamos un poco de los hechizos, como la envidia no solo es un hechizo de sí, no porque sea un hechizo, digamos, sino porque tiene los mismos efectos que un hechizo. Sí. Y que los hechizos en realidad, en el fondo, también son por envidia, ¿no? Entonces quería como que recalcar un poco eso en esta primera parte de ese cuidado que nosotros debemos tener con este tema. Sí. Y también si alguien se está, como hemos dicho aquí, ejemplos, digamos, arquetípicos, por así decirlo, alguien está pensando, bueno, yo no llego a esos extremos, pero recordemos que todo empieza con un poquito, ¿no? Nada de grande se hace de repente. Y bueno, muchas veces nosotros empezamos con cosas pequeñas, ¿no? Recuerdo que Monseñor Juan daba un ejemplo, tanto un masculino como un femenino, ¿no? Alguien que va en un bus, un joven que va en el bus, y de repente ve en la calle a alguien que hace algo extraordinario. Supongamos, hay una pelea, el hombre consigue esquivar el golpe, da un mortal, algo que llama la atención, y la persona queda impresionada. La primera actitud humana es de impresión. ¡Wow! Y ahí luego la persona puede o admirar o envidiar. Sí. Y la envidia comienza con una comparación primero, ¿no? Exacto. Él comienza a imaginarse, es automático, eso es humano. Es humano, ajá. Ay, si a mí me diesen ese golpe, ¿será que yo haría lo mismo? Y el pobre hombre no sabe hacer nada, ¿no? Nunca hizo karate, ni taekwondo, ni nada, y le daría una paliza, pero él comienza a imaginarse y dice, no, seguro que yo lo haría mucho mejor que él, esquivaría este golpe así, le daría un otro... Comienza a soñar así. Sí. ¿Y por qué? Porque se comparó.
primero fue admiración, después fue comparación, y después dice, ¿por qué él tiene eso más que yo? A veces es soñar suelto, imaginándose que hay mucho más. Otras veces es, como decíamos, la envidia, el entristecerse, porque a veces pasa eso también. Dice, no, realmente él se da cuenta que no consigue llegar a ser un karateca como el otro. Dice, ¿por qué él tiene eso y yo no? Y sabe que eso es bíblico, porque si uno va a analizar la historia de nuestro Señor Jesucristo, muchas personas le tenían envidia, pero era en esa escalera, por así decirlo, en esas gradas, o sea, en esos pasos. ¿Se acuerda cuando Jesús, nuestro Señor, vuelve a Nazaret y él hace un sermón en la sinagoga súper bonito? Y todo el mundo está escrito, estaban admirados con lo que decía, estaban bien, se quedaron impresionados. ¿Cómo habla este hombre? Después el segundo paso, comparación. Pero él no es el hijo del carpintero. Su madre no es María y sus hermanos en la Biblia, bueno que quede claro aquí, hermanos en la Biblia significa parientes también, ¿no? Lot es llamado hermano de Abraham cuando era su sobrino, entonces eran primos segundos de nuestro Señor cuando mucho, no eran hermanos, pero sus hermanos no son Santiago, Judas, Simón, tal. Comienza una comparación. ¿Por qué él, que es nazareno, que es de los nuestros, era el hijo de carpintero, no era el hijo de un negociante, no un banquero de la época, los bancos que había, digamos? Era alguien humilde. ¿Cómo él sube tanto y nosotros no subimos tanto, ¿no? Ahí entra la comparación. Y nuestro Señor dice, nadie es profeta en su propia tierra. Y en vez de decir, pues es verdad, nadie es profeta en su propia tierra, esa comparación les lleva al odio. Al odio. Y al deseo de matar. Y termina el Evangelio, es asustador. Ellos, los nazarenos, gente de su tierra, lo llevan hasta lo alto de una montaña con la intención de despeñarlo, o sea, de tirarlo por un precipicio. Está escrito Jesús, pasando por el medio de ellos, continuó su camino. Ahí Jesús es Dios, ¿no? No era el momento de morir y así tampoco. Pero la envidia a veces nace una admiración legítima, permitida, buena. Si la persona no toma cuidado, se compara a sí misma con esa persona que tiene un don y si no corta ahí, le lleva a querer matar a la otra persona. Qué impresionante. O sea, todos tenemos ese primer movimiento. Ahí luego toca a nosotros saber qué camino tomar, ¿no? Apenas, padre, para dar un ejemplo también femenino, porque, ¿verdad? No dejar de lado a nuestras queridas hermanas que nos escuchan. Que es el mayor público que tenemos. Es el mayor porcentaje. Ajá, Monseñor Juan te había contado un hecho muy bonito. O sea, no es muy bonito, perdón. Impresionante. Impresionante, un ejemplo adaptado. Que es, por ejemplo, en una recepción, en una fiesta o algo, llega una de las invitadas con un vestido muy lindo y bien elegante. La primera, ahí volvemos al tema, ¿no? El primer movimiento es de admiración. Sí. ¡Wow! El segundo, ¿por qué ella y yo no? ¿Por qué ella tiene ese vestido y yo no? ¿O por qué ella es más elegante que yo? ¿O por qué ella es más educada que yo? Entonces, vemos que es algo que está en todos. Todos nosotros tenemos ese primer movimiento, ¿verdad? Ahora toca a nosotros saber cuál optar. Sí. Y ya estamos llegando aquí al final de nuestra primera parte, padre. Pero no sé si para que no se despeguen, sepan que en la próxima parte, después de nuestra pausa comercial, vamos a hablar un poco de justamente cómo protegernos de esa envidia y también cómo nosotros, o sea, de la envidia que nos tienen, y también cómo nosotros saber combatir ese primer movimiento que está en nosotros y tener ese cuidado enorme para nosotros tampoco promover el mal en los demás. Claro. ¿Le parece bien, padre? Con mucho gusto. Bueno, entonces no se despeguen, regresamos después de nuestra pausa comercial. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa, Salve María con los Heraldos del Evangelio, en el cual estamos tratando un poco del peor de los hechizos, que es la envidia. Pues ya hemos hablado en esta primera parte bien fuerte al respecto del tema, pero algunos se estarán preguntando, ¿será que no están exagerando un poquito los hermanos? ¿Será que no se les fue la mano? Bueno, ahora en el medio tiempo el padre me comentó un par de hechos que son impresionantes. Sí. Y me gustaría, padre, que usted los compartiera también aquí con toda nuestra querida audiencia para ver la seriedad del tema, ¿no? Sí, con mucho gusto. Estuve buscando con algún caso, sí, en los casos de posesión hay casos de esa envidia, ¿no? Y justo leí un exorcismo del padre Gabriel Amort, que era el exorcista oficial del Vaticano. Él era, o sea, los casos más difíciles del mundo entero, de alguna manera, pues llegaban a él. Él vivía haciendo exorcismos
falleció en 2016, ya es fallecido, pero él tiene tantos libros sobre exorcismo y realmente es una experiencia impresionante de cómo es esa lucha del mal contra el bien y cómo repercute a veces en posesión, otras veces es una infestación solo, ¿no? La mayoría de las personas que sufren envidia no van a estar poseídas, pero a veces son cosas que, como esa persona de la voz, no está poseída, pero algo le infestó, se le quedó cerca y le está molestando, ¿no? Y él cuenta que llegó a él un confesor, un sacerdote confesor, le pasó ese caso, que era una señora de 30 años, se llamaba Giovanna, no es, si alguien se llama Giovanna aquí no se preocupe, no es su caso, pero se llamaba Giovanna, era mamá de 3 hijos, 30 años, y padecía de dolores de estómago, un poco de desmayos a veces. El confesor se lo pasó porque el confesor ya sintió que había algo malo. Y los médicos decían que no tenía absolutamente nada. Era alguna cosa que le pasaba, pero los médicos dijeron nada. Eso es muy común de personas que están atacadas por el demonio. Van a los médicos dicen que no tienen nada, ellos tienen cosas. Es que el demonio que está causando alguna enfermedad ahí, ¿no? Y el sacerdote confesor se lo pasó al padre Gabriel Amort. Él comenzó a rezar, el padre Amort comenzó a rezar y descubrió que esa señora en concreto estaba poseída por 3 demonios. Qué bárbaro. 2 demonios decía que eran demonios más simples, que salieron súper rápido. Y el tercero era el más fuerte, que era un demonio de envidia. Qué impresionante. Y era un demonio, o sea, de alguien que la envidiaba. Y era porque justamente lo que decíamos en el comienzo del programa. Ella se había casado con un señor, estaban casados, mamá de 3 hijos ya, por tanto papás de 3 hijos. Y había una que se había querido casar con ese señor que ella, la víctima, se casó. Y le hizo pues no deja claro si eran hechizos, era solo envidia, pero yo creo que también llegó a ser hechizos. Le hizo la vida imposible con esa envidia que ella tenía y le soltó ese demonio, un demonio que era fuertísimo. Y dice el padre Gabriel Amort, a pesar de que ella era una persona bien católica y frecuentaba los sacramentos y todo, pero a pesar de ella, por permiso de Dios, estaba atacada con ese demonio. Y no fue una sesión solo. El padre Gabriel Amort dijo que fueron necesarias unas bendiciones semanales durante un año entero, o sea, unas 50 sesiones más o menos, para liberar de ese demonio, para ver cómo los demonios de envidia son muy fuertes, son muy poderosos. A mí me contó un sacerdote también, cuento un segundo caso, un sacerdote con el cual pues conviví bastante y me contó algunos casos que pasaron, que él estaba atendiendo a un señor que también sufría ataques y comenzó a rezar y el demonio manifestó, era un demonio. Y este señor había tenido una novia en el pasado y esa novia se quiso casar con él, pero él al final no quiso. Él se casó una vez, no con esta, con otra, se casó, pasaron unos días, unos meses, un año, algo así. Esa primera señora coge una enfermedad y se muere. Se casó una segunda vez. La señora coge una enfermedad y se muere. Qué bárbaro. Se casó una tercera vez. Coge una enfermedad, la señora, y se muere. 3 señoras. Y era un caso rarísimo. Y después de unas enfermedades muy extrañas. Era un líquido negro que ya tenía dentro del cuerpo esas víctimas, sobre todo la tercera, creo. Y expelía, salía del cuerpo un líquido negro que la podría por dentro. Una cosa siniestra. Y el demonio confesó, el padre obligó a decirlo, y el demonio confesó una cosa asustadora. Pero decía, fui yo quien las maté. Qué bárbaro. Fui yo quien las maté. Eso puede parecer asustador y lo es. Pero si nosotros vemos la historia de Sara con Tobías, había un demonio de impureza llamado Asmodeo que mató a 7 maridos de ella antes de las nupcias, de la noche, o sea, la noche víspera de la boda. Y mataba siempre hasta que supieron consagrar su matrimonio con Tobías y ahí ese demonio fue expulsado. Pero el demonio tiene poder para matar. La historia de Job, vemos que Dios permitió, porque Dios permite a veces males para bien después, que murieron los hijos de Job. Por una desgracia murieron todos los rebaños, en fin, un montón de cosas que pasaron. Pero a veces el demonio tiene ese poder, sobre todo cuando es envidia, tiene un poder hasta que puede llegar a matar a la otra persona. Ya vamos a ver después en el final del programa cómo está protegido todo eso. Tal vez esas 3 pobres señoras por las cuales rezamos pues no estaban tan protegidas. O puede ser que fuesen muy buenas y Dios permitió hasta para su bien. Quién sabe si en el futuro hubiesen andado mal y estaban en el momento de morir. Nadie muere en la víspera, como dicen, ni antes ni después. Es el momento colocado por Dios. Al final esa persona fue liberada. El padre exorcista en el caso garantizó que el demonio salió y la persona fue liberada. Pero para que veamos lo fuerte cómo el demonio tiene poder. Sí, qué bárbaro. Es muy fuerte. Padre, y ahora esto nos lleva a preguntar, ¿de dónde viene esa fuerza de la envidia?
¿por qué la envidia es tan siniestra? Bueno, la frase que usted nos dijo que nos iba a explicar de San Agustín, de que es el pecado más demoníaco. Sí. Y, claro, como vuelvo a repetir, no solo en esos casos, digamos, enigmáticos, sino también en las cosas pequeñas también entra eso. ¿Pero por qué? Eso nos lleva a una explicación muy interesante sobre cuál es el pecado principal del demonio, por así decirlo. Que evidentemente es el orgullo, pero el orgullo siempre está hermanado, digamos, está relacionado, unido, vinculado enteramente a la envidia. O la envidia está relacionada con el orgullo. Y si nosotros vamos a ver cuál fue el primer pecado del demonio, de los demonios todos, lo hemos explicado en algunos otros programas, pero recuérdense que Dios creó a los ángeles, Dios hizo la luz, está en el Génesis, y esa luz es la luz angélica, la primera que hizo. Los ángeles los hizo todos buenos, los creó en gracia, pero en estado de prueba, como los seres humanos, tienen que ser dignos del cielo. Entonces ellos estaban en el cielo empíreo, pero no estaban viendo a Dios cara a cara en la visión beatífica, tenían que pasar por la prueba. Y la prueba que Dios les reveló, que fue lo que determinó la batalla de San Miguel, era el mostrar que su hijo, Dios hijo, iba a encarnarse e iba a nacer de su mamá, que era Nuestra Señora, y ella, aunque era humana y naturalmente era menos que los ángeles, ella iba a ser madre de Dios y por tanto también reina de todos los ángeles, iba a ser elevada. Y ahí el demonio, Satanás, Lucifer, en fin, los demonios todos, tuvieron envidia. O sea, el primer pecado fue envidia. ¿Envidia de quién? De Nuestra Señora, de la Virgen María. Porque ellos no aguantaban que una criatura inferior naturalmente a ellos fuese superior y tuviesen que obedecer. Y ahí fue que Satanás dijo, no serviré, no servían. Y San Miguel dijo, ¿quién como Dios? Sí. Y hubo una gran batalla en el cielo. Es curioso que en el libro de la sabiduría, en la Biblia, decíamos en el programa de la semana pasada, que en la Biblia están las respuestas que nosotros queremos. No estaba buscando respuestas para el programa aquí de la envidia, ¿ya? Y me salió esta frase del Génesis, que dice, del libro de sabiduría, que dice, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, ¿no? O sea, es justamente eso. Es la envidia del demonio, primer pecado, ya comenzó todo un desastre. Y en el fondo todos los pecados también tienen eso, ¿no? Exactamente. Y si vamos a ver la historia del paraíso, la serpiente comenzamos... le dice, le suscita, le provoca, le tienta con envidia a Adán y a Eva. Seréis como dioses. Dios en el fondo sabe que si coméis del fruto, vosotros seréis como dioses. Y ahí yo quiero ser como Dios, yo quiero igualarme a Dios. Envidia. Ahí entra la muerte. Ellos eran inmortales, Adán y Eva eran inmortales. Por el pecado del demonio entró la muerte en el mundo. Y enseguida después Caín y Abel. Caín tuvo envidia de Abel. Bueno, y en el fondo, padre, todo en la historia, o sea, digamos, el ser humano tiene los tres enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. Sí. Podríamos decir que en los tres está la envidia, pero sobre todo en el demonio, digamos, él tiene tanta hazaña en tentarnos, en llevarnos al mal, en alejarnos de Dios, por envidia. Sí. Porque Dios nos ama y él ya no tiene ese amor de Dios. Sí. Y bien, qué interesante, porque eso que usted dice me hizo recordar, se me estaba olvidando ya, pero que esa envidia que el demonio tiene de nosotros, porque esa es otra. Él envidió, el demonio envidió a la Virgen y comenzó a provocar envidia de los hombres para Dios, en fin, y entre Caín y Abel y tal. O sea, perdón, de Caín a Abel. Abel no tuvo envidia. Pero es que el demonio nos tiene envidia. Y por eso, cuando nosotros practicamos envidia, nos igualamos al demonio. Nos hacemos parecidos al demonio. Por eso San Agustín dice que es el pecado diabólico por excelencia. Porque un envidioso se parece al demonio. ¿Por qué? Porque, volviendo a la historia inicial de los ángeles, Dios quería que todos los ángeles, todos, fuesen a la visión beatífica y todos tienen como que tronos, o sea, lugares para sentarse, entre comillas. Ellos no tienen cuerpo, pero figurémoslo así, como tronos en los cuales ellos irían a estar ahí. Un lugar en el cielo, vamos a llamarlo así. Una vez que los demonios, que eran muchísimos, son muchísimos demonios, millones, billones de demonios, ellos fueron para el infierno, esos lugares se quedaron vacíos. Y Dios, no solo por eso, pero Dios creó al género humano también para ocupar los tronos vacíos, los lugares vacíos. Y entonces nosotros, si con la gracia de Dios, y eso es lo que pedimos siempre, vamos al cielo, nosotros vamos a ocupar lugares que estaban reservados a ángeles que eran buenos, que se hicieron demonios. Y entonces ahí nace una teoría que, digamos, no digo que esté en el catecismo, pero es lógica y teológica, que debe existir un demonio principal contra nosotros, que ese demonio sabe que nosotros, uno en concreto, estamos llamados a ocupar su trono. Imagínese, no sé, Lucifer, por ejemplo.
o ese Asmodeo, del demonio de la impureza, estaba ahí. Él sabe su lugar en el trono, sabe su lugar en el cielo, su trono en el cielo, y sabe que fulano de tal está llamado a ocupar su trono. Entonces, ese demonio que podemos llamar, así como existe el ángel de la guarda, podemos llamar el demonio de la perdición. Ese demonio va a hacer de todo porque él no soporta que ese hombre vaya a ocupar su lugar que estaba reservado para él, demonio. Y él va a hacer de todo para que se condene. Es el demonio que más nos tienta. Podemos decir que es un demonio de la perdición, que es el equivalente al ángel de la guarda. Al ángel de la guarda, exactamente. Y al que nosotros, o sea, como que estaría en el lugar que nosotros, con la gracia de Dios, vamos a estar. Y es por eso que el demonio es tan fuerte en materia de envidia, porque él se mueve por envidia. Sí. Y nos tienta mucho porque, y en general, no solo un demonio, porque nosotros vamos a ocupar sus lugares, vamos a tener la recompensa que ellos ya no tienen más, no tienen la caridad. Lo contrario de la envidia es la virtud de la caridad. Ellos no tienen caridad, no tienen amor a Dios. Entonces, cuando ellos ven que nosotros amamos a Dios, ellos se quedan envidiosos porque no lo tienen ya y nos mueven a quitar, a arrancar esa caridad de nuestro corazón y a odiar, a envidiar, a asemejarnos a Él. Es fuerte, impresionante. fuerte. No, y padre, impresionante. Usted también, al contarnos esto, podríamos sacar propiamente una conclusión. La envidia hace de un ángel un demonio. Nosotros podemos ser ángeles o podemos ser demonios. Exactamente. Siendo con la caridad, siendo como Dios, que Dios es la caridad. Sí. O siendo demonios que son la envidia, podríamos decirlo así, ¿no? Sí. En pocas palabras. Y es interesante porque los ángeles evidentemente están con Dios y son súper felices. Y los ángeles son súper lo contrario de la envidia, súper admirativos. Entonces, por ejemplo, San Gabriel con la Virgen, él debía estar encantado con la Virgen. Decía nuestro fundador, Monseñor Juan, que en la Biblia está un resumen, claro, está lo esencial para creer y tal, pero era, entre comillas, imposible que hubiese durado solo la visita de San Gabriel, solo los 2 minutos que se lee en el Evangelio de San Lucas de la Anunciación. Seguramente él pasó 5 o 6 horas y él, encantado con la Virgen, ella es menos que yo naturalmente, pero ella es mi madre, ella es mi reina, ella tiene tantos dones, tanta caridad, ella es llena de gracia. Él dijo, ave, llena de gracia. Entonces, esa admiración, que viene una cosa muy bonita, esa admiración, cuando uno sale de sí mismo y reconoce que el otro tiene más, llena nuestro corazón de alegría. Los ángeles son supremamente o muy, muy felices porque son admirativos. Y los demonios son los más infelices, los más tristes, los más rencorosos, los más angustiados, los más dramáticos, en fin, no sé, un montón de verbos así, o de adjetivos. Y la persona que es admirativa se asemeja a un ángel y es feliz. La persona que es envidiosa se asemeja a un demonio. Se asemeja a un demonio y es triste. Los más tristes de este mundo son las personas envidiosas. Incluso la envidia es el único pecado que no trae fruición. No trae fruición. O sea, digamos, supongamos alguien viene y roba algo. Exactamente. Digamos, tiene como que el consuelo de que al fin tengo esto que tanto quería. Pero con la envidia no pasa. O bueno, la gula, la persona come un montón, bueno, quiere comerse 15 pupusas, digamos, come un montonazo, por lo menos tuvo la alegría de comer 15 pupusas. Pecó, claro. Pero trae una recompensa terrena después frustrante, todo lo que quiera. Pero impureza, existe esa como cierta gozo, de alegría, ¿no? O la pereza, la persona se queda 3 horas durmiendo más de lo que debería. Tiene una cierta recompensa. Mala y tal, pero un gozo, por lo menos, lo que dice Santo Tomás que le da al demonio es el gaudium fantástico, ¿no? Una especie de alegría imaginaria, pero la tiene. En cambio, con la envidia no pasa eso. ¿No? La persona envidiosa ya tiene el infierno aquí en la tierra, ¿no? Sí. Y ahí entra la segunda razón de la etimología que se me había olvidado, que es, así como significa el mirar hacia, también significa el in, significa no. Es el no ver. Y la persona se queda ciega. Y no ve lo bueno que tiene Dios, que Dios colocó en su vida. Y se ciega para los dones que Dios colocó en sí, no los desarrolla, no es nada. Un envidioso generalmente no es nada, es un desastre, es una basura, porque él vive solo envidiando las otras cosas y haciendo la vida infeliz de los otros cuando él podría haber prosperado, podría haberse hecho mucho mejor, pero él se queda ciego, la invidencia, ¿no? El no ver, se queda ciego y no desarrolla su vida, ¿no? Qué bárbaro. Padre, yo no sé si con esta pregunta me voy a adelantar al final de este episodio, pero yo creo que no hay nada más exorcístico que la admiración. Y justamente admirar es mirar a, ¿no? Sí. No sé si mi latín, padre, mejor usted dígalo, pero es mirar a. Y es justamente lo contrario a al segundo paso de ese primer movimiento de cuando vemos algo. Nosotros podemos optar o por la envidia o
propiamente por la admiración. Exactamente. Y vemos que en el caso que usted contaba de Nuestra Señora con San Gabriel, que podríamos decir fue el acto más exorcístico del mundo, Sí. hasta el punto que nos trajo al Salvador a la tierra, que fue justamente 2 admiraciones. Porque San Gabriel admiró a Nuestra Señora y decía, bueno, quizás naturalmente yo soy más, pero por la gracia, ella es superior a mí. Y Nuestra Señora, que era más por la gracia, pero era inferior por naturaleza, admiraba a San Gabriel. O sea, era una armonía de admiraciones que justamente es lo que derrite el corazón de Dios, ¿no? Y no sé, padre, yo aquí me arriesgo a decir que la mejor forma de librarse de eso es la admiración, ¿no? Porque yo creo que es algo que derrite el corazón de Dios y que hace que Dios derrame todas sus bendiciones y que también hace que el demonio huya despavorido. Mira qué interesante. Hasta nuestro Señor Jesucristo, que era Dios, Él también de alguna manera admiraba a veces, o sea, siempre, pero se encantaba con los dones que Él mismo había dado a la gente. Entonces, cuando aquel centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar al siervo que tenía. Está escrito, nuestro Señor se quedó admirado de la fe de aquel hombre. Y dijo, nunca en Israel he encontrado tanta fe. Qué bárbaro. Entonces, nuestro Señor, que Él que suscita la gracia, Él es el motor, digamos, o sea, es el que da la gracia y todos los dones pertenecen a Él, pero Él también se queda admirado. O cuántas apariciones, por ejemplo, de Jesús a los santos, y Jesús como que derritiéndose también con una persona que es un santo, que a veces pues tiene sus pequeñeces, ¿no? Pero le encanta ver los dones que él mismo creó y la correspondencia que esos santos tienen, ¿no? Me imagino, por ejemplo, usted hablaba de ese exorcismo de Nuestra Señora o sea, de ese acto tan exorcístico, de la admiración mutua de San Gabriel con Nuestra Señora. Pero imagínese lo que debió ser Jesús admirando a su mamá y su mamá mirando a Jesús. O sea, el bebé, por ejemplo, nuestro Señor encantado con la mejor mirada, con los ojos más bonitos que él había creado, después de los suyos, claro, porque era Dios. Pero Jesús bebé viendo a la Virgen, pero quizás admirado con su cabello, tocando el cabello de la Virgen. No sé, debe haber con la sido... voz, era que Nuestra Señora le cantaba una nana, una canción de cuna así, y él se quedaba encantado con la voz de la Virgen, que era mejor que la voz de cualquier ángel. Eso, bueno, dice San Luis, ¿no? Que así como Adán y Eva tuvieron un paraíso, Jesús, que es el nuevo Adán, el segundo Adán, tuvo un paraíso que era el convivio con su mamá, tanto en el vientre materno, cuanto después, los 30 años, bueno, 33 también, y ahora en el cielo, ¿no? Entonces, a Jesús es ese clima de admiración mutua, eso es lo que expulsa cualquier demonio de envidia, de rencor, de lo que sea, ¿no? Qué bárbaro. No, y después también pensar en lo siguiente. Nuestra Señora, María Santísima, fue la persona más admirativa, no solo a San Gabriel, a Jesús, a cualquier persona. A cualquier persona. En las Sagradas Escrituras, justamente, su prima Santa Isabel, ella fue a servirla. Seguro que ella admiraba a su prima, porque era una señora también que esperaba al Mesías, una persona justa, una persona santa, y ella admiraba a los demás. Admiraba hasta las flores pequeñas, admiraba todo. Entonces es como que un ejemplo también para nosotros, porque nosotros pensamos, bueno, es que admirar a Jesús, qué fácil, ¿no? Pero admirar al otro, que está ahí, ¿no? De nuestro día a día, ¿yo qué voy a ver en él? Y aquí es donde nos lleva también a preguntarnos, Padre, ¿yo cómo sé si soy envidioso o no? Porque la envidia tiene hijas. Podríamos decir, comenzar por el chisme, por ejemplo. El chisme, el chambre, o como le digan en el lugar donde esté, en la murmuración, es una hija de la envidia. Si yo soy chismoso o me gusta escuchar chismes, quiere decir que yo algo de envidia tengo. Pues hay otras más, ¿no? Por ejemplo, el criticar. Alguien que es criticón y que vive criticando, o criticona y vive criticando. Uy, cuidado, es una señal de la envidia. Y claro, ahí va creciendo la escalera, subiendo la escalera. Comenzamos con el chisme, pero llega hasta propiamente la venganza y la muerte, ¿no? El asesinato. El asesinato. Padre, ¿usted nos puede, por ejemplo, decir cuál es el remedio? Bueno, ya medio lo dijimos antes, pero ¿cuáles son los remedios para yo dejar de ser envidioso? Vale. Si quiere podemos diferenciar
bueno, ya llegando al final del programa, como que dos soluciones, por así decirlo, Sí. contra dos problemas relacionados con la envidia. El primero es cómo estar protegido de personas que tienen envidia de mí Muy bien. y pueden llegar a hacer hechizos. Y el segundo, cómo yo puedo estar protegido de que me corrompa a mí el pecado de envidia y yo ser envidioso. Y yo ser causa de demonios, para Demonios los para otra demás. persona. Ajá. Entonces, con relación a la primera, o sea, cómo estar protegido de los pecados de envidia de las otras personas, que a veces yo no tengo culpa de nada, Ujú. pero tengo que estar protegido. Lo hemos dicho en otros programas, pero primero, mucha vida de oración. Una vida de oración, la oración es lo que nos da fuerza, la oración es lo que nos protege. Volviendo al ejemplo primero de los demonios que salen del infierno contra mí, es como si fuesen flechas que vienen contra mí. Si yo no tengo oración, si yo no tengo lo que voy a decir ahora después también, esas flechas entran o me torturan, pero con la oración Dios me da un escudo. Y esas flechas, claro, yo siento cosas. A veces una persona, la del Salmo, por ejemplo, siente que un día le falló la voz, pero si continúa rezando tal, un día después todo se recupera. Rezar el rosario, sobre todo. El rosario es la oración privada, o sea, la oración más importante es la Santa Misa, claro. Pero a nivel individual o en conjunto, el rosario es la oración más fuerte. Bueno, la coronilla de la Divina Misericordia que rezamos también todos los días. Cualquier oración, oraciones de Santa Brígida, en fin, cualquier oración, todo vale para estar protegido. Y tenemos que estar 24 horas en oración. Dice Santa Teresa que la oración es la elevación de la mente a Dios. No vamos a estar rezando 24 horas el rosario, que es muy difícil. Tenemos que dormir, tenemos que trabajar, pero siempre como que elevando nuestro corazón a Dios. Eso nos da un escudo. Después también, en mandamientos practicados, nosotros tenemos pues, los 10 mandamientos, que de ellos se derivan muchísimo más. Por ejemplo, el ir a misa los domingos. Si yo no voy a misa los domingos y alguien tiene envidia de mí, cuidado. El escudo está débil. Está una esponja así, digamos, y me va a dar. Entonces no puedo faltar Claro, si es por una enfermedad o lo que sea, o si yo voy el sábado por la tarde, que algunas personas preguntan también, ya vale. Pero si yo comienzo a relajar los mandamientos, todo, sobre todo los que sean pecados graves, evidentemente, pero ahí el demonio llega mucho más cerca. Primero oración, segundo mandamientos, tercero sacramentos. Sacramentos, sí. Que es la confesión frecuente, semanal, quincenal o mensual, tal vez, que es más o menos lo que la Virgen pidió en Fátima y en Pontevedra, después a la hermana Lucía, de la confesión, comunión reparadora de los primeros sábados con la confesión, ¿no? Entonces, una confesión semanal, quincenal o mensual me va a ayudar a que ese escudo esté bien rígido, bien metálico, y que esas flechas no entren. Y también, evidentemente, el sacramento de la comunión, que es la Eucaristía. Eso me va a dar una fuerza enorme. O sea, es como si yo no desayuno, no almuerzo, no ceno, durante una semana, 2 semanas, 3 semanas, yo me muero. Así, si yo no comulgo una semana, 2 semanas, 3 semanas, yo no me confieso. La comunión es mi alimento. Así como el pan alimenta, la Eucaristía, que es el pan de la vida, alimenta. Y si yo no comulgo, me voy deteriorando, me voy muriendo. Y ese escudo se va deshaciendo. Y tengo un montonazo de problemas, crisis financiera, problemas familiares, puede ser atracción por alguna otra persona y romper el matrimonio porque alguien está teniendo envidia y me quiere destruir o quiere que yo vaya con ella. Ay, si yo no hago eso, si yo no rezo, no practico un mandamiento, si no practico los sacramentos también, o sea, no confieso y comulgo, puede ser que el demonio llegue y me ataque fuertemente. Y por último, siempre es bueno pedir una bendición a un sacerdote. No hace falta un exorcismo, no es eso. Pero una confesión bien hecha, usted dice, Padre, me da una bendición simple. Y que en nombre de Jesús, de nuestro Señor, Él en cuanto ministro, cualquier sacerdote, pues rompa todo mal y listo. Ahí la persona, también mucha confianza. Sí. Y por último, también esa admiración que decíamos. Sí. Porque todo defecto se combate practicando lo opuesto. Practicando lo opuesto. Incluso, padre, usted, perdone que le interrumpa, en lo que usted hablaba me hizo recordar de un punto importantísimo también, que es la restitución, ¿no? Porque supongamos el caso que usted daba de la salmista, quien canta el salmo súper lindo en la iglesia y un día comienza a sentir tal... Bueno, ella incluso hasta le puede servir para ganar mérito. Sí. Restituir ese don que Dios le dio. Exactamente. O sea, yo canto bien, no porque yo sea la mejor soprano del mundo, sino porque Dios me dio este don y, Señor, permíteme que este don lo siga teniendo para poder seguir proclamando tu gloria. O sea, ella ya sobrenaturalizó y restituyó ese don. Sí. Además de que si ella admira, una persona admirativa, obviamente Dios la va a proteger porque es lo que más derrite su corazón, ¿no? Esa humildad, ese ver en los demás, que es justamente lo que la envidia nos quita, la visión, ¿no? Interesante eso, que el demonio siempre que nos tienta con envidia
o nos tienta con cualquier otra cosa, como es un mentiroso, dice nuestro Señor en el Evangelio, que es el padre de la mentira, el demonio siempre nos quita aquello que Él nos promete dar. Nos prometía ser felices con el pecado. Cuando la persona peca, no es feliz, se frustra completamente. Cuando una persona es envidiosa, ella quiere el bien de otra persona para ser feliz. Esa envidia, como decíamos antes, es la infelicidad constante. Y Dios es lo contrario. Sí. Dios, siempre que nos pide algo y se lo damos, dice Jesús, yo renuncio a esto que tú me has dado, te lo entrego a ti. Dios dice, perfecto, ahora que tú me has dado esto, yo te doy mucho más. Interesante la tentación de la serpiente, que decía, seréis como dioses. Vea cómo es el demonio mentiroso. La serpiente de que el demonio es mentirosa. Ellos ya eran como dioses. Eran hijos de Dios. Fueron creados en gracia. Y el demonio decía algo que ya eran. Pero por hacerle caso, el justo robó aquello que ellos ya tenían. Ellos pecaron y dejaron de ser hijos de Dios solo con la penitencia que volvieron a hacerlo. Son santos. Adán y Eva después pidieron perdón y todo. Pero el demonio siempre está ahí, siempre está mintiendo. Y Dios, al contrario, siempre recompensando. Todo lo que usted decía, no podemos apropiarnos de los dones que Dios nos da. Y a veces cuando surge algún problema en nuestra vida por envidia, se me rompe la voz del salmista, o una crisis financiera, yo tenía un montón de dinero, alguien tuvo envidia, Dios permitió que, bajase completamente mi condición financiera, tuve que mudarme a otra casa, mucho más humilde, ofrézcaselo a Dios. A veces es una renuncia. ¿Quién te dio la casa? Fui yo. Espera ahí. ¿Quién te creó? ¿Quién te dio el trabajo? Fue Dios. Y si Dios a veces te pide renuncia a esto, aunque sea un ataque del demonio a veces, pero esa docilidad, ese abandono que decía Santa Teresita Niño Jesús, ¿no? Ese santo abandono que la persona, Señor, lo que tú quieras, eso aleja al demonio, ¿no? Esa renuncia de sí mismo. Padre, y bueno, solo para terminar con un ejemplo de renuncia. Sí. Y cómo la generosidad de Dios, ¿no? A Abraham, Dios le pidió a su hijo. Exactamente. Él no lo pensó dos veces. Y cuando se lo iba a entregar, ¿qué hizo Dios? Le prometió un pueblo enorme que iba a venir de él. O sea, para que veamos cómo Dios realmente... O sea, no es que es generoso, es la generosidad, ¿no? Todo aquello que Él nos pide, Él nos da el doble. Sí. Padre, infelizmente ya nos pasamos un poquito del tiempo en la segunda parte. La última cosa que creo claro que sí, que quede sin responder, que aunque ya está respondida, pero solo para que quede, que es cómo protegerse de la propia envidia, ¿no? Sí, perdóneme, Padre. Pero no se preocupe, en el fondo ya está respondida, porque es la mejor forma de no practicar la envidia es lo que decíamos antes, era la admiración, ¿no? Entonces, si yo veo cualquier cosa buena que hay en el otro, nunca querer por envidia pues robársela o entristecerme, al contrario, decir, Señor, qué bueno eres, que tú le diste a él un don mucho mayor que a mí. Él canta el salmo, voy a cantar el salmo, pobre, se va a quedar famoso, pero él canta las músicas súper bonitas. Y eso decía nuestro fundador, que cuando una persona es admirativa, Dios se queda tan contento que Él da algo de ese don del otro a mí. Bonita. Entonces una persona que no cantó nunca en la vida, canta fatal, súper desafinado, dice, este aquí canta como un ángel. Y él comienza a ser admirativo, canta fatal, pero ve a los otros, un salmista de un día, canta como un ángel, el otro del domingo, otra persona. Está aquí una señora, es un ángel también. Al mes, a los 2 meses, de tanto admirar, él comienza a cantar y canta bien. Porque Dios dio algo o multiplicó ese don y se lo da a uno. Bonita. Nuestro fundador es lleno de dones, Monseñor Juan Dr. Pino. Es lleno de dones de todo. De todo tipo. Porque él era, y es súper admirativo. Él admiraba cualquier cosita. Y Dios le fue dando casi que todos los dones, él los tiene de un grado súper alto. Porque él es admirativo. Entonces, el mejor remedio para combatir la envidia de uno mismo y no soltarle demonios al otro es siempre admirar las cosas y amar la caridad, que es fruto también. O sea, la admiración es fruto de la caridad, que es el amor a Dios. Y yo amo tanto a esa persona que tiene ese don. Yo quiero estar con él, yo quiero irme con él al cielo. Yo quiero que estemos juntos, unidos. Eso expulsa a los demonios y me hace con que no tenga pecado de envidia, ¿no? Claro. Padre, así que si una persona tiene envidia, no se preocupe. Se da cuenta que es envidiosa. Primero, gracias a Dios que ya se dio cuenta. Sí. Segundo, no desanime, no pierda la confianza porque hay cómo salir de eso. Sí. Ya dijimos con la oración, principalmente recurriendo a Nuestra Señora, la persona más humilde y más admirativa que ha existido. Y también hacer esos ejercicios de admiración. Bueno, hoy voy a agarrar a la persona que menos me cae bien y la voy a admirar. Voy a buscar algo en lo que pueda admirarle. Sí. ¿Verdad? Y yo creo que a los pocos ir haciendo ejercicios de admiración nos va a ir limpiando, promoviendo en nuestras almas esa admiración que tanto necesitamos. La persona se va a dar cuenta de la alegría que da el vivir en esa atmósfera, en ese clima
de admiración continua. Uno es súper feliz. Sí. Hay gente, hermanos nuestros, que pues, de las casas y todo eso, que uno ve que están siempre felices. ¿Por qué? Porque en el fondo siempre están admirando a los otros, tienen buen trato, son corderos con nosotros. A ellos les gusta amar y admirar las cosas buenas que Dios les dio a los otros, ¿no? Y son felices. Es muy interesante. Bueno, padre, y ahora sí, para terminar, hoy sí, como dicen Hoy sí. aquí, no sé si podríamos terminar con una bendición especial, Claro que sí. teniendo en vista eso, limpiarnos de todos los demonios que la envidia tiene hacia con nosotros y también que nosotros tengamos para con los demás. Claro que sí. Con muchísimo gusto. Damos esa bendición en todas las intenciones ya formuladas, pedir toda la admiración a Dios y que aleje tanto de envidia de otros para nosotros, cuanto de nosotros para los otros también, que aleje de nuestra vida cualquier tipo de envidia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.